Santo. Anoche meditaba un poco en la madrugada sobre ayer mucha gente salió a celebrar el triunfo de Millonarios. ¿Cuántos de Millonarios están aquí? Casi le ganan. Y chévere poder celebrar, ¿no? Chévere poder celebrar quizás un partido de fútbol. Ayer también ayer me tocó ser entrenador de un equipo de fútbol con los niños. Casi que peleaban porque empujaron a Abraham se cayó solito. Pero estuvimos compartiendo. Es que esa es la idea, que no sea como un niño, no entrará al reino de los cielos. Yo iba a jugar, pero después dije, si paso pena, mejor me quedo así como entrenador. Y ayer pude meditar un poco, ¿no? Mucha gente celebra el triunfo de Millonarios y qué chévere. Pero qué bonito sería que celebráramos el triunfo que Jesús tuvo en la cruz. Amén. Ese triunfo que hoy nos mantiene vivos, hoy nos mantiene llenos de fe, llenos de esperanza. Amén. Ojalá que así como mucha gente ayer estuvo hasta tarde celebrando, y no hablo precisamente de la iglesia, sino en general, ¿no? Pudiésemos ver una iglesia en el recodo llena del amor y del poder de Dios. Amén. Qué bonito sería poder ver una iglesia compactada, unida, para, por ejemplo, estos 40 días de su presencia, donde Dios se va a mover de manera sobrenatural, donde creo que va a haber una pesca. Por ejemplo, hace un momentito estaba allí con doña Hilda y llegó una de las chicas, me dice, no cierre la puerta porque yo quiero escuchar palabras, así que si la pueden abrir un poquito, la abre para que ella escuche. Ella está allí y yo no sabía que aquí había una iglesia. Y una de las personas que está encargada de decir que aquí hay una iglesia eres tú. No tan solo decir, mira, ganó el Millonario, no, ya todo el mundo sabe que ganó, pero ganaron ellos. ¿Usted qué ganó? ¿Sí? Usted ganó cuando recibió a Jesucristo, eso sí ganó. Desde el momento en que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ya ganó. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ojo, yo no estoy diciendo que no celebre. En cambio, si ustedes quieren celebrar con un asado y me invitan, yo también le ayudo a celebrar. No hay problema con eso. Pero sí quiero que no nos perdamos o no nos movamos de donde Dios nos puso. Recuerda que dice la palabra que tú eres sal, que tú eres luz, y como luz debes llenar a otros de luz. Ayer cuando estábamos allá, qué maravilla fue que en el conjunto, el evento que hicieron, lo hizo una iglesia cristiana, y dije, Señor, aquí tú me estás abriendo una puerta para empezar a predicar el evangelio, porque si lo hizo esa iglesia, ¿cómo no lo va a hacer casa de Abraham? Bueno, en una ocasión, ¿te acuerdas que nosotros queríamos hacer algo así? A la final, excusas, una cosa, otra, no se dio. Pero creo que ya nos abrieron la puerta. Yo ayer ese evento lo vi como una puerta que Dios abrió para predicar el evangelio en ese conjunto, y de esas 900 casas, aunque sean unas 400, se conviertan a Cristo. Yo lo creo así, porque Dios me ha dicho que habrá multitudes, y si yo no lo creo así, ¿sí? También para mí es un honor hoy, y quiero que le den un aplauso de bienvenida a Marcelita. Dice la palabra que el buen hijo siempre vuelve a casa. Y yo he sido un pastor, se lo decía ayer conversando con ella, le decía, Marcelita, desde que ustedes se fueron yo no he dejado de orar por ustedes. Y hoy vino ella y sé que vendrá su esposo y vendrá mucha gente más. Y el trabajo, yo creo que las oraciones no caen al suelo y Dios es real. Aquí hemos visto a Dios obrar de manera sobrenatural. Y hoy quiero invitar a mi hermana para que dé testimonio de algo que le sucedió, ¿no? Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Les cuento que yo estaba aquí en Bogotá de visita, porque yo vivo en Pereira, vivía, porque yo me iba el 21 de este mes. Cuando yo llegué a la iglesia, el pastor me dijo, tú tienes un viaje pronto,
pero el Señor te dice que no te vas a ir. No te vas a ir, no sé qué va a pasar, pero no te vas a ir, te vas a tener que estar unos días más, un tiempo más. Entonces yo dije, ay, ¿será verdad? Sí, será. Yo con estas ganas que yo tengo de irme para Pereira, ¿será que sí me habló el Señor? Y tenía tantas dudas. Cuando me iba el 21, sin embargo yo compré el pasaje para el 21 porque uno siempre es como un poquito desobediente. Entonces yo compré el pasaje para el 21 y cuando el 20 yo me levanté a orar como de costumbre, cuando el Señor me redarguyó y me dijo, tú no te vas a ir. Confiad en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Listo. Ya me dije, ya no llego, no vayan por mí porque yo mañana no voy a llegar. Yo me voy el 22 de julio. ¿Pero por qué? Bueno, el Señor me dijo. Entonces, cuando yo decía, ¿pero para qué me querrá el Señor acá? Tan raro. Entonces, cuando el 22, mi cuñada, yo vivo con mi cuñada, también es una persona sola, igual que yo, no porque estemos solas, tenemos hijos, nietos, bisnietos, pero cada quien tiene su casa. Entonces nosotros vivimos, mi cuñada vive ahí solita y yo vivo en Pereira también solita. Entonces yo decía, pero ¿para qué? Y el 22 mi cuñada le dio un fuerte dolor de estómago, entonces la llevé a urgencias y bueno, ahí la examinaron y todo, le hicieron un poco de exámenes, entonces tocaba esperar 3 horas los resultados de los exámenes y yo dije, ok, cuando va pasando una muchacha en silla de ruedas y casi me atropella, yo estaba sentada, entonces yo corrí los pies y me quedé mirándola y ella estaba muy angustiada, estaba tan triste y me dice, perdón, es que yo nunca había manejado esta cosa, estoy tan triste, estoy tan desesperada. Y yo dije, aquí está la cosa. Entonces le dije yo, tranquila mi amor, tranquila, no, tú no estás sola, Dios está contigo, Dios te ama, no creas que estás solita, vas a ver que el Señor permitió esto porque a ella se le rompió una cosa en el tobillo y le dije, el Señor te rompió la patica porque el Señor te está llamando, Él quiere algo contigo y como tú no le haces caso, le tocó romperte la patica porque el Señor quiere atraerte hacia ti, porque Él te ama, porque Él es bueno, porque Él te quiere bendecir. Y ella lloraba y lloraba y lloraba, entonces yo la acomodé y me puse a compartirle de la palabra. Ese día recibió al Señor. 3 horas estuve compartiéndole mientras le daban esos resultados a mi cuñada. Por la noche yo la llamé y me dijo, gracias, usted es un angelito que el Señor me mandó. No, hacía tiempos que yo no sentía tanta paz. Me tranquilizó, me dio paz. Ahora tengo seguridad, yo sé que de verdad el Señor va a hacer algo en mi vida. Entonces ya sé por qué el Señor me dejó acá. Y le doy gracias a Dios y le doy gracias al pastor porque se dejó usar y me declaró esa palabra y aquí estoy. Y no me voy a quedar hasta el 22, voy a ir el 22 a Pereira a ver cómo me traigo mis cositas para acá porque me quedo en Bogotá. Ella me comentaba y me decía que la cuñada le decía, menos mal que usted se quedó porque ¿quién me iba a cuidar? Creo que se le estranguló una hernia y le tocó quedarse también para cuidar a su cuñada. Y está en el hospital. Y está todavía. Yo voy a ir a visitarla y yo sé que el Señor por ahí me tiene muchas personas para... Vamos a orar por ella para que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Diga conmigo, Dios se mueve a un camino misterioso. Vean, hay cosas locas, ¿no? Yo me recuerdo, no sé si recuerdan que yo le dije, tienes un viaje, pero tú no te vas a hacer en esa fecha. ¿Cuántos desobedientes hay aquí? No esperen que hagan que le revienten la patita como dijo ella. Diga conmigo, hoy Dios me va a hablar. Dios es bueno.
Vamos a Mateo capítulo 29, versículo 29. Esta es la continuación del mensaje del día miércoles. ¿Cómo se titulaba el mensaje del día miércoles? No tenía título, ustedes no se lo pusieron. No ignoren las escrituras. Ajá, no ignoren las escrituras ni el poder de Dios. Si alguien necesita Biblia, levante la mano. Ayer mientras estuvimos en ese lugar, Dios utilizó dos personas para hablarme. Mi esposita siempre me dice, tú le hablas a todo el mundo y Dios no te habla a ti. Ahí te soltaron una palabra. Y sé que viene un tiempo grande para esta iglesia. Y debemos entender que Dios está en el asunto. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayamos allí. Y 22, 29. Entonces, vamos a leerlo todo, amén. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, ya, como que está, súbase el volumen. Mateo 22, 29. 29. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahora quiero que vayas a Segunda de Reyes 4, 34. Sí, o vamos a ver desde el 30. Segunda de Reyes 4:30. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejará. Él entonces se levantó y le siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y solo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. ¿Cómo estaba el niño? Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre los ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Diga conmigo, hoy es tiempo de entrar en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó sobre sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Diga conmigo, cuando hay cosas difíciles, es tiempo de confiar en Dios. Yo quiero que tú entiendas algo hoy, amada iglesia. Muchas veces nosotros ignoramos del gran poder que hay en poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue hablando. Dios sigue manifestando su poder. Cristo no está muerto, Él está vivo, Él es real. Quizá mucha gente puede pintar a un Cristo colgado en una cruz de madera. Quizá mucha gente puede colocar a un Cristo en un yeso, creyendo y esqueléticamente mostrando a un Dios derrotado. Pero yo quiero decirte algo, amada iglesia.
Jesús está vivo y está más vivo que nunca. Y está determinado a manifestar su gloria sobre aquellos que le crean. Y tú debes entender que tú eres el instrumento que Dios quiere usar para manifestar su gloria. Yo creo en Dios que sana el cáncer, que sana el SIDA, que sana la diabetes, que sana cualquier enfermedad. Yo creo en Dios que aunque las tinieblas se levanten, no prevalecen porque Él está con nosotros. La tsunamita había perdido la esperanza porque dijo, bueno, ¿qué pasó? Se murió mi hijo ahora. Tanto esperarlo, tanto desearlo, ¿para qué? Tanto luchar, ¿y para qué? Para que ahora hoy Él venga y esté muerto. Yo no sé cuántas cosas tú las has visto muertas en tu vida. Yo quiero decirte algo hoy de parte de Dios. Si tú entras en calor, si tú entras en contacto con lo profético, hay algo que va a resucitar en tu vida. Si tú entras en calor con el Dios de los cielos, hay algo que va a despertarse en tu vida. Pero es necesario que entres en contacto con lo sobrenatural. Es necesario que puedas acercarte al Dios de los cielos. Su palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Debes entender algo. A veces hacemos tan pequeño a Dios. A veces ignoramos tanto a Dios que no nos damos cuenta que nos estamos limitando a nosotros mismos. El diablo es muy ágil para castrar los sueños de la vida de las personas. Quizás José tenía alguna dificultad cuando entró en el foso. Quizás José ya dio todo por perdido cuando lo metieron en la cárcel y lo iban a matar. Quizás José ya dijo 13 años en este proceso. Pero llegó el momento de su sueño hacerse realidad. Y eso fue cuando entró en contacto con lo que Dios había puesto sobre él. Cuando entró en contacto con lo profético. Había un sueño profético que Dios le había dado. Había algo profético que Dios había ministrado a su vida. Y era que él iba a ser Señor sobre todos sus hermanos. Quizás la circunstancia le decía, no va a ser posible. Quizás todo se iba en contra de lo que Dios había dicho. Pero hubo algo. Que cuando él entró en contacto con lo que Dios había puesto en él, con lo que Dios había derramado sobre él, empezó a ocurrir lo sobrenatural. Empezó a posicionarse. Cuando esta tsunamita empezó a entrar en contacto con el profeta y lo profético, y no se dejó vencer, date cuenta que dice, yo no te voy a dejar. Eliseo, cuando quería la doble porción, le dijo, yo no te voy a dejar. Los otros profetas le dijeron, mira, te van a venir a buscar, no me importa, cállate la boca porque yo voy a seguir con él. Él sabía que si él se mantenía en contacto con lo profético, lo sobrenatural lo iba a arropar. Todos los hombres de Dios, toda la gente que ha creído en Jesús, desde el momento en que entra en contacto con Jesús, su vida va a cambiar para siempre. Por eso es que dice su palabra, no ignoréis el poder de las Escrituras y el poder de Dios. Ignoramos muchas veces esto, porque nuestra capacidad humana nos limita, ¿sí o no? Amén. ¿Te imaginas? Amasámale. Hay algo profético hoy aquí. Amén. Hay algo profético hoy aquí. Amén. Vea. ¿Te imaginas que yo me limitara a lo que solo puedo ver? Mi vida sería un caos, porque no veo casi nada. Sí, es la realidad. Tú no te imaginas a veces cuánto tuve que luchar con mi yo para poder asimilar algo natural. Pero cuando Dios despertó algo en mí, cuando Dios desató lo profético en mí, cuando Dios dijo que iba a hacer algo grande conmigo, yo no me paré en la circunstancia. Yo no me mantuve en esa circunstancia. Yo me paré en la promesa que Él me dio. Cuando Él me dijo que me iba a usar grandemente, aún para resucitar muertos,
Créame, yo siendo novato, siendo un bebecito espiritual, me paré frente a varias urnas y oraba para ver, y miraba los ojos a ver si movía el ojito. No movía nada, aquí no hay nada, dije yo. Pero iba y lo hacía, porque había alguna palabra que habían sembrado en mí. Pero después, cuando entré en calor y entré en confianza con Dios, le dije: yo voy a ir cuando tú me envíes. Yo voy a ir cuando tú me des la orden. Cuando tú me des la orden, yo sé que algo va a ocurrir. Y entendí que en lo profético hay algo que se mueve y se manifiesta, pero cuando Él suelta la palabra. Hay gente aquí que ya se le ha soltado palabra y Dios te manda a decir: entra en contacto con el calor, entra en contacto con Él, porque cuando tú entres en contacto con Él, se va a manifestar y se va a hacer real en tu vida. Amén. Si tú lo crees, bríndale un aplauso a nuestro Dios. Míreme, te voy a revelar algo que Dios me está hablando en este instante. Eso es lo que me gusta a mí, cuando Dios empieza a ministrar así. ¿Sabes por qué Eliseo puso sus ojos con sus ojos? Porque ese niño iba a empezar a tener visión. Tú sin visión eres nadie. Tú sin visión de Dios eres muerto. No sabes ni siquiera a dónde vas a ir. Pero Abraham tenía la visión, ¿dónde? En Jesús, en Dios. Cuando Abraham salió de su parentela por la palabra profética que le habían dado, él tenía la visión en la confianza que él tenía en Dios. Él no la puso en el lugar donde él iba a ir. Él dijo: donde tú me lleves, yo voy. Eso es lo que a veces nos pasa. Perdemos la visión de donde Dios nos dijo que teníamos que andar, que teníamos que estar. Y cuando perdemos la visión, quedamos muertos y estancados. Cuando tú no puedes ver, tú no vas a poder caminar. Cuando tú no puedes ver y tú te desenfocas, tú te quedas estático allí en el mismo lugar. Y yo quiero decirte hoy de parte de Dios: hay gente en este lugar que tiene que levantarse y moverse y dirigirse hacia donde Dios le dijo que se moviera. No quedarse allí. Si Dios te dio una palabra de bendición, muévete en la bendición. Muévete en la bendición. El problema es que nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Cuando este hombre, el profeta Eliseo, puso su boca y sopló aliento, es porque en el momento en que tú entras en contacto con el respirar de Dios, tu vida va a cobrar vida. Amén. Todo lo muerto que está en ti va a cobrar vida. Amén. La esperanza que está muerta en ti va a cobrar vida. Amén. Lo que quizás tú crees que ya no va a volver va a cobrar vida. Porque yo quiero que tú entiendas algo. No ignoréis el poder de Dios. Lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo, aunque la visión tarde, Él lo va a cumplir. Amén. Él es un Dios verdadero. Él no es un Dios mentiroso. Quizás tu ánimo ha estado por el suelo y pisoteado. Quizás tú crees que Dios no tiene nada contigo, pero yo quiero decirte de parte de Él que Él tiene algo grande para ti. Amén. Deja de creerle al diablo, deja de creerle a las emociones. Tú tienes que estar donde Dios dijo que estés. Tú tienes que posicionarte donde Dios dijo que te posicionaras. Eres un Dios de vivo y no de muerto. Muchas veces vas a entrar en contacto con el proceso para alimentar más tu fe. Pero necesitas entender que es Él el que va a obrar en tu vida. Créame, yo he visto a Dios obrar de manera sobrenatural. Yo he visto cosas maravillosas. Hay cosas que para qué contarle. ¿Sabes qué es lo profético? Cuando un hombre de Dios te suelta una palabra y esa palabra cobra vida en ti. Yo quiero, Paulita, ¿dónde está? Ven, amor, párate aquí. Dale el micrófono, por favor. Oh, Shamadele. Quiero que me comentes primero qué fue lo que te ministró Dios a través de mí. Ese día que había administración. A ver, cuenta. Bueno, ese día me ministró el pastor que iba a empezar a vivir cosas sobrenaturales, que se activaba algo en mí y que iba a empezar a experimentar cosas tremendas. También me dijo que
se iba a recompensar todo aquello que me habían quitado y todo aquel que me había menospreciado y humillado. Ok, ¿y qué fue lo que tú me dijiste en estos días? ¿No? En estos días ella vivió una experiencia que me gustaría que cada uno de ustedes la viviera. Yo sé que se van a asustar, pero no importa. Yo estoy en vacaciones de mi trabajo, entonces esa noche me acosté tarde, oré y me acosté a dormir. Yo me acuesto, a mí no me gusta acostarme boca arriba al dormir, entonces yo siempre me acuesto de lado. Ese día no pude de un lado, me empezó a doler todo el cuerpo, ¿ahora qué? Del otro lado tampoco pude, entonces me tocó boca arriba. Entonces yo me puse boca arriba, pasaron como unos 5 segundos y como que me cogió el sueño. Yo creo que pasaron otros 5 o 10 segundos cuando mis ojos quedaron así. Y pues mi cuarto es bastante oscuro. Entonces yo quedé mirando hacia el techo. Y entonces yo sentí como cuando a uno lo privan. Entonces yo solo podía mover mis manos. Yo, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no me puedo mover? Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? No me puedo mover y movía solo los dedos, las manos y podía mover solo los dedos de los pies. No me podía mover y a mí ya me habían privado una vez y es una sensación horrible. Yo, Dios mío, y empecé a orar. Entonces yo me intentaba levantar y solo podía levantar así la cabeza y yo, Dios mío, ¿qué me pasa? Intentaba levantarme. Cuando de un momento a otro en esos intentos de levantarme, me levanto y sentí un dolor que se me desgarraba algo de acá. Se me desgarraba un dolor intenso y yo me levanto y quedo así sentada en la cama. Cuando yo volteé a mirar, estaba mi cuerpo. Escucha, salió. Salí, sí. Yo temblaba, yo ni me senté bien, yo quedé como medio sentada así y yo temblaba, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando de un momento a otro, yo miraba hacia todo mi alrededor, cuando de un momento a otro, hacia mi ventana, empezó a aparecer un hombre de blanco, altísimo, y tenía un sombrero, vestido de blanco, como de paño, y no me dejaba ver su rostro, era agachado con un sombrero. Y al lado de él era una sombra también grande, pero negra, no se me definía qué era, solo se me definió muy bien él, y era así que me miraba, y no podía orar. A lo que yo me levanté de mi cuerpo, yo sentía que me ahogaba y no podía orar. Lloraba en mi mente y yo trataba de hablar y yo en el nombre de Jesús y trataba de reprender, pero no podía hablar. Fue una sensación tremenda, me dio muchísimo miedo, no lo niego, porque nunca había experimentado esto. De ver mi cuerpo que estaba ahí acostado y yo ahí sentada y yo, o sea, lo único que hice fue orar. Pero tampoco me permitía orar porque estaba ahogada. No sé si fue por lo que me salí de mi cuerpo o por qué fue, pero yo era ahogada y no podía hablar, pero entonces oraba en mi mente y miraba eso que se me presentó y lo reprendía. Entonces ya empecé a orar y a lo que empecé a orar con fuerza, no sé, Dios me llenó de mucho valor y se empezó a ir. Y de un momento a otro, ¡bum!, yo aparecí en mi cuerpo otra vez. Entonces fue algo tremendísimo, o sea, y se siente un dolor súper fuerte. O sea, salir de su cuerpo es tremendo, o sea, jamás imaginé llegarlo a vivir. Denle un aplauso a nosotros. Dios es real. Cuando tú entras en contacto con Dios y entras en contacto con lo profético, todo aquello que esté muerto en tu vida va a cobrar vida. Amén. Tu sueño, lo que tú veas más difícil en tu vida va a cobrar vida. Amén. Míreme esto, la tsunamita no dejó el profeta. Hay mucha gente que quiere recibir dejando a Dios. El profeta es el hombre que Dios deja para tenerte en contacto con el reino de los cielos. Mucha gente ignora todas estas cosas. Vea, yo he recibido menosprecio, yo he recibido de todo y a mí no me importa. ¿Sabe lo que realmente a mí me importa? Que tú puedas conocer al Dios que yo te estoy hablando. Que el día que Dios me corte de esta tierra yo pueda haber dejado una semilla en tu corazón.
Que tú puedas poder decir, bueno, el pastor me dijo esto, yo voy a creer esto. Porque fue Dios quien usó al pastor. Porque la gloria no es mía, la gloria es de Él. Amén. Pero tú debes aprender a honrar al profeta. Oh, yo no estoy hablando, yo estoy hablando, créame, la mayor honra para Dios no es el dinero que tú le des, es la obediencia que tú le tienes. La mayor honra para Dios es que tú puedas hacer y caminar hacia lo profético, hacia lo que Él dijo que Él iba a hacer. El problema es que somos rebeldes y caminamos en contra de lo que Dios dice sobre tu vida. Gente que tiene miedo a crecer cuando Dios ha declarado una palabra de crecimiento. Gente que tiene miedo a prosperar cuando Dios le ha dado prosperidad en su vida. Créame, Dios no te va a dejar a ti sirviéndole 20, 30 años para que tú vivas estancado. Ese no es el Dios que yo predico. Yo creo en el Dios que siempre viene y restaura y te catapulta hacia tu bendición. Esta mujer, la muerte le había llegado a su casa. Esta mujer vio todo imposible. Pero cuando llegó el profeta, su vida cambió. Porque ella sabía que ese era el hombre que portaba la unción. Ella sabía que era el hombre que venía con una semilla, que venía con una palabra. Y ella no lo dejó. Yo voy contigo. Yo me imagino en esta mujer. Así pasó con aquella mujer que le dijo, aún de las migajas que caen de la mesa de los amos, los perrillos y comen. Jesús le dijo, wow, mujer, qué grande es tu fe. Esta tsunamita tuvo fe, por eso no soltó al profeta. Esta tsunamita tenía fe, por eso no se alejó de su promesa. Muchas veces el diablo va a intentar robarte la promesa, pero tu fe te mantendrá en la promesa. Escúchame, no es Dios, es tu fe en Dios lo que te mantiene en la promesa. Quizá muchas veces tú te has desconectado de la promesa. Y hoy te digo de parte de Dios, conéctate nuevamente, porque hay algo grande que está por ocurrir en tu vida. Hay maravillas que Dios quiere hacer en tu vida. Hay cosas nuevas que Dios va a hacer en tu vida, pero dependerá de tu fe y de tu confianza en el Dios Todopoderoso. Mire, vea, si tu padre, tu madre, tus hermanos te han dejado, te han menospreciado, si tu familia te ha dejado sola y te ha dejado solo, no te preocupes, porque el Rey de Reyes está contigo y Él no te ha dejado ni lo hará, porque Él es un Dios real, Él es un Dios de amor y Él es un Dios de pacto. Amén. Mantente en lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Sé fiel a lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. A veces el ser humano busca sus procesos de soledad y de demencia. ¿Por qué de demencia? Porque sabemos que no es lo que Dios quiere, pero hacemos lo incorrecto. Y Dios nos está llamando a catapultarnos a un nuevo nivel, donde nuestra confianza pueda ser puesta a tal manera que nuestra fe pueda hacer mover la montaña. A veces nosotros agarramos la montaña y le empujamos y nos quedamos allí y no se mueve la montaña y no me muevo yo. Pues si la montaña no se mueve, pasa por encima de ella. Pero de que tú tienes que llegar al otro lado, tienes que llegar. Dale Dios a todo tu papito lindo. Yo creo que tú eres Dios y tú vas a hacer todo. Venga, descansemos. Así como el ángel bajaba, y cuando se movía un poquito el agua, venía la gente, y el primero que llegara era el que recibía el milagro. Así va a suceder en muchos de ustedes. El ángel va a bajar, y los primeros que se atrevan a mover su cuerpo para llegar a tocar primero la promesa, allí es donde vas a recibir tu milagro y la promesa que Dios te dio. Deja de estar estático. Créame que a mí a veces me duele. Ayer hablaba y conversaba un poquito con Jairo y me decía, mi pastor, qué bonito es que mucha gente apoyó a esta iglesia. Había mucha gente. Y qué triste que a veces cuando salimos a predicar salimos unos 4 pelagatos. No, los pelagatos se los puse yo, pero 4 personas allí. Y decimos que amamos a Dios.
¿Cuántos aquí no tienen palabra y promesa? ¿Cuántos aquí Dios no le ha hablado de cosas grandes? ¿Por qué no nos movemos a lo que Dios dice que nos movamos? Vea, tu primera asignación no es trabajar para mantener tu hogar y tu casa. No, tu primera asignación es amarlo a Él con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. La segunda, amar al prójimo como a ti mismo. Cuando tú lo buscas a Él, créame, Él va a recompensarte. Y Dios no es chichipato para recompensar a sus hijos. Dios no es chichipato, créamelo. Dios no es egoísta. Dios es real. Es real. Vean, a mí me maravilló mucho una historia que está en Marcos 2:1. O shaman de ley, lema, duale cachón, pero usaba. Anda casa cama leus. Dile al que tienes al lado, debes aprender a entrar en calor. Fíjense que la Biblia dice que el que esté tibio y frío baila, pero el que esté caliente va a ver gloria. ¿De qué lado te encuentras tú? ¿Del tibio, del frío o del caliente? ¿Aló? Caliente. Tóquelo a ver si está caliente. Y si no, hágalo calentar. Entonces, tú debes entender que a partir de hoy no debes ignorar el poder de Dios. A partir de hoy no debes ignorar el poder de la palabra. La palabra está esperando que tú la comas para que luego la sueltes. La palabra está esperando que tú hagas vida de ella en ti para que tú la manifiestes. Los hijos de Dios, los discípulos, manifestaron la palabra cuando ellos la comieron. Pero si no la comían, no la manifestaban. Si tú no comes la palabra y no la digieres, no la vas a manifestar. Va a ser algo hueco en tu vida. Pero tú debes entender que es por fe. Es porque la fe activa el poder en ti. ¿Sabes por qué muchos de ustedes no leen la palabra? Pregúnteme, pastor, ¿por qué? Porque no tienen fe. Le dolió, ¿verdad? ¿Sabes por qué no lees la palabra? Mira, yo te estoy hablando directamente del cielo. ¿Sabes por qué te cuesta leer la palabra? Porque no tienes fe. Es una de las cosas que manifiesta cuando tú no tienes fe. El no escudriñar las escrituras. Pero cuando tú escudriñas las escrituras, tú empiezas a aumentar tu fe. Cuando tú vienes a la iglesia a escuchar palabra, tú empiezas a incrementar tu fe. Cuando tú empiezas a orar por lo que dice la palabra, tu fe empieza a manifestarse. Tu fe empieza a relacionarse con el cielo y traerá como consecuencia un resultado. ¿Y cuál será el resultado? El cumplimiento de lo que hablaste, de lo que profetizaste, de lo que te dijo Dios que iba a hacer en tu vida. Pero si tú no tienes fe, créame que nada va a ocurrir, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dices que tienes fe. Sí, pastor. Hay gente que me quiere ver la cara de... No sé de qué, porque es que yo sé, la gloria es de Dios. Pero hay algo que está en mí. Hay alguien que está dentro de mí que se llama el Espíritu de Dios. ¿Tú crees que tú me puedes engañar a mí? ¿Sabes por qué mi Marcia está hoy aquí? Porque ya Dios me lo había mandado. Dios me dijo, tranquilo que te va a llamar. Y a varias, creo que en una ocasión se lo manifesté, tranquilo que eso vuelve. Sí, ¿verdad que sí? A varios se le dije, yo no me preocupo, ¿sabes por qué? Yo me ocupo.
y empiezo a hablar lo que Dios dijo, yo traigo la nube. ¿Sabe qué hizo Elías? Elías, Dios le había dicho, tú eres el que vas a soltar la palabra, que va a llover sobre la tierra. Todo el mundo, mira, había centenares de profetas y quizás, ay, que caiga agua. No, Elías era el que portaba el mensaje. Elías era el que portaba la palabra. Cuando tú portas la palabra, yo quiero decirte algo. No habrá nadie que te robe lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Elías sabía que era el hombre indicado para soltar y profetizar lo que el cielo dijo. Entonces, cuando Elías agarró y se conectó, y Dios le dijo, ve, ahora sí. Él dijo, dice la palabra que él se postró y empezó a orar. ¿Qué hizo? Pero él era profeta. Él podía decir, lluvia, ven. ¿Podía decirlo sí o no? No, pero él entendió algo. Que cuando tú tienes una palabra profética, tú tienes que entrar en contacto con el cielo. Y él dice la palabra que se arrodilló, se postró. Y voltea al cielo y mira. Él no vio nada, él se paró y se fue. No dice la palabra que él siguió orando. Y volvió, no vio nada. Y dice, se paró y se fue. No, él dice que siguió allí orando. Y dice que cuando vio una pequeña nube, le dijo al que lo acompañaba, ve y dile al rey que va a llover. Dice la palabra, mira lo tremendo que era Dios. Que antes que el rey llegara allá, Elías le llegó adelante. Y el rey, ¿sabe cómo iba? El rey iba en caballo. Cuando él iba en caballo, Elías le llegó primero. Y dice que no alcanzó a llegar cuando el palo de agua le agarró. Cuando el aguacero cayó sobre su vida. Tú eres el que tiene la palabra en tu corazón. Tú eres el que viene desde que naciste. Tu ADN viene con algo profético. El problema es que no lo desarrollamos. Los códigos proféticos son revelados a tu vida cuando tú te conectas con el cielo. Vea, deja de ser un mortal, empieza a ser alguien sobrenatural, empieza a ser un hijo, empieza a ser una hija, empieza a ser un verdadero guerrero del reino de los cielos. Hoy la tierra te necesita. La tierra te necesita. Hoy hay maldad, sí, para tirar para arriba. Pero también hay gloria para lanzar para arriba también. Dice la Biblia que donde abunda el pecado, mira, no dice abunda la gracia, dice sobre. ¿Sabe por qué dice sobre? Porque es una gloria de otro nivel. Y tú eres el que está determinado a manifestar esa gloria. Amén. Deja de pensar y empieza a creer. ¿Sí me escuchaste? Sí. Cuando tú empiezas a pensar, lo maquinas todo. Cuando tú empiezas, vea, cuando a mí Dios me da una palabra, yo le digo, háblame, dime. Ya yo conozco su voz. Por ejemplo, cuando Paulita estaba aquí, el Señor me dijo que te profetizara, que te preparara, porque Él te iba a mostrar cosas del cielo y cosas del infierno. Amén. Yo no sé si es que la va a llevar y la va a sacar, porque ya experimentó la salida. A lo mejor este es el primer bus. El segundo bus a lo mejor te va a llevar al infierno y luego te va a llevar al cielo. Yo no sé cómo lo va a hacer Él, pero Dios me dijo que te dijera eso. Porque Él va a despertar un mensaje sobre tu boca. Donde, mira, créame, mucha gente te va a decir loca y te va a decir que no te cree. Pero mantente en lo que Dios te dijo, porque Dios hará grandes cosas contigo. Porque a través de ti, escucha lo que dice el Señor. Dios va a marcar una generación. Gente jóvenes van a venir a través de ti. Amén. Y cuando tú entras en contacto, diga conmigo, entrar en contacto, entrar en calor. Cuando Dios te diga algo, mantente en lo que Dios te dijo. Él es fiel. Tus emociones te dirán que no, pero la palabra está esperando el sí de tu boca. Dios nunca va a manifestar algo en tu vida que tú no crees. ¿Aló? Mira, vea. Para hoy no estar aquí predicando, yo tuve que creer hace tiempo lo que Dios había dicho que iba a hacer conmigo. Si yo no creía eso, mi hermano, créame, mi vida a lo mejor no estuviese acá.
Porque yo era muy inventador. Me gustaba viajar mucho y conocer mucho, pero inventaba mucho también. Pero cuando Dios llegó a mi vida, yo recuerdo que le dije: Señor, el día que yo vuelva a tu camino es para no alejarme jamás. Porque yo sabía que había un compromiso con Él. Y cuando tú entiendes que hay un compromiso con Dios, tu vida es marcada para siempre. Quizás tú no vas a entender, no necesitas entender. Te lo he dicho una y otra vez, sino obedecer. Lo que el cielo te dijo, créelo, porque Él va a cumplir. El cielo solamente obedece a la voz de aquellos que creen. El tiempo se detiene por aquellos que creen. La muerte se va por aquellos que creen. Los demonios huyen a aquellos que creen y confían en Jesús. Deja de creer que tu vida está muerta. Porque así como resucitó el hijo de la tsunamita, prepárate porque va a resucitar tu vida. Pero es tiempo de que entre en contacto y en calor con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de que entres en contacto con el Espíritu de Dios. Cuando tú entres en contacto con el Espíritu de Dios, tu vida va a cambiar. Yo quiero preguntarte algo a ti. ¿Eres feliz? ¿Sí o no? Porque el Señor me muestra que no. Y el Señor te está esperando desde hace tiempo. El Señor te está esperando desde hace tiempo y está esperando que realmente todo tu ser se vuelva a Él. ¿Sabes qué yo veo en el espíritu, hijo? Un cerco demoníaco para hacer que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Y Dios sabe por qué me dice que te lo profetice: para que tú te levantes en guerra y empieces a trabajar por la promesa y la palabra que Dios hoy te da. Tú sabes que tú manejas cosas tremendas, yo te lo he dicho, que tú ni siquiera has conocido, pero mi espíritu, el espíritu que está en mí, las conoce. Yo puedo saber algo de tu genética, de tu ser. Yo puedo conocer los códigos que hay en ti. Pero si tú no entras en contacto con lo profético, con el profeta, o con lo que dice el profeta, tu vida está muerta. Aunque camines, ande, hables, oiga, duerma, coma, tu vida está muerta. Debes entender que toca que tú entres en contacto con Él. Que hagas como la tsunamita, no dejes ir la palabra, no dejes ir el profeta. La tsunamita sabía que si el profeta se iba, el hijo se quedaba muerto. La tsunamita entendió que si el profeta se iba, su vida iba a quedar allí. Iba a quedar lamentándose toda la vida. Hay gente aquí que ha estado lamentándose toda la vida. El Señor me dice que te refresque la promesa que Él te dio de tener tu propio negocio, tu propia bendición. Que no la dudes, que empieces a trabajar, que la empieces a diseñar, que la trabajes, que la muevas, que que clames y más por ella, que pelees de rodillas por ella, porque va a llegar a tu vida. Y la paz que tú has necesitado en tu corazón, esa va a llegar. Entiéndelo, mi vida. Hay cosas grandes que se están moviendo acá en lo profético. Tú debes entender que Dios es real. Mira, quiero ir rápidamente a este pasaje. ¿Me quedan cuánto? 10 minutitos. Pero ustedes no están apurados, ¿no? Decía Carlos Harrington, así no paro. Ay, qué ánimo, Dios. Sigo paro. ¡Siga! Unos cuantos nada más. Dice, te dije que buscaras Marcos 2:1.
Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Lea usted el 3, por favor. ¿Qué trajeron? Un paralítico. ¿Qué es un paralítico? ¿Cargado por qué? Por cuatro. Y diga, siga. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo y hacía el paralítico. A ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Qué vio Jesús? La fe de ellos. ¿Qué ve Jesús? La fe de ellos. Hijo, tus pecados te son. Perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos eran tan ignorantes que no sabían que Dios estaba allí. A veces Dios está allí y tú no lo ves. A veces Dios está en el proceso y tú no lo ves. A veces Dios está en la circunstancia y tú no lo ves. Es tiempo de que entiendas que el proceso te acerca a Dios, las circunstancias te acercan a Dios, pero lo que primero Dios mira es tu fe. A este hombre paralítico, gracias a Dios, contaban con buenos amigos. A mí me encanta contar con buenos amigos. Buenos amigos. A mí no me gusta tener gente que me traiga, que no sea amigo. Porque si no es amigo de Dios, no es amigo mío. Yo sé cuando alguien es amigo de Dios, se le nota en la cara. Ojo, yo sé que todos vivimos procesos, que vivimos circunstancias y etcétera. Pero yo no puedo poner mis ojos en tus circunstancias, en tu proceso, porque eso te va a matar y te va a estancar. A este paralítico se encontró con 4 amigos que fueron capaces de romper un techo ajeno por causa de él, para que él recibiera el milagro. A ellos no le importaron los obstáculos que habían allí. Yo me imagino cómo se sentiría ese paralítico. Imagínense subir un paralítico por el techo y bajarlo con una soga, o quizás lo tiraron, qué sé yo. Sí, porque este pesa mucho. Lo tiran. Pero lo acercaron a la presencia. Fíjense que todos los milagros, la mayoría de los milagros que establece la Escritura, todos tuvieron que entrar en contacto con la presencia. Algunos eran hechos por la fe, pero la mayoría fue porque entraron en contacto. La mujer del flujo de sangre entró en contacto. La mujer que tenía enferma a la hija entró en contacto. Los ciegos entraban en contacto. Cuando tú no estás en contacto con Dios, tu vida seguirá siendo natural. Pero yo vengo a invitarte hoy a que empieces a entrar en contacto con Dios para que se vuelva sobrenatural, supernatural. Nunca podrás ver gloria si no entras en contacto con lo sobrenatural. Él es el que te catapulta a eso. Estos hombres, diga conmigo, buenos amigos. Buenos amigos. Estos hombres hicieron que este hombre entrara en contacto con Dios. A mí me encanta tener gente a mi lado que me haga entrar en contacto con Dios. No que me agarre y me saque del contacto con Dios. Que me haga entender que Dios es primero. Amo esto. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Dirían los amigos, tanto trabaja para que le perdonen los pecados. Era la entrada al cielo. Y el problema es que muchos menospreciamos eso. ¿Qué dice la Biblia? Buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Su justicia. ¿Y las demás cosas vienen? Añadiduras. Luego vino la añadidura que era la sanidad. Luego vino la añadidura que era el milagro. Pero hay gente que necesita entender que necesita ser buen amigo. ¿Sabes algo que me ministró el Señor? Y quería hablarle el día miércoles, pero no me dejó porque me dio una palabra que es la continuación de esta.
que la iglesia tiene que empezar a cambiar su corazón. Así es. Empezar a ser más amigos que enemigos. Empezar más a amar al prójimo que enemistarse con el prójimo. Tú no te imaginas cuánto le duele a Dios cuando tú hablas de tu prójimo. Tú no te imaginas cuánto le duele a Dios cuando tú no oras por tu prójimo. Y créame, quizás muchos de nosotros hemos caído en ese error. Pero hoy te invito a que vuelvas a Dios y vuelvas a tu corazón, porque tu corazón tiene que ver mucho con lo que Dios determina para tu vida. Nunca Dios podrá entregarte una gran bendición si tu corazón no está preparado. Nunca Dios podrá hacer algo grande en ti si tú no se lo permites y preparas tu corazón para que eso suceda. Así es. ¿Sabes algo? Y te lo voy a decir, yo no pensaba decirlo, pero lo voy a decir. Bendigo con todo mi corazón a aquellos que tuvieron un detalle con este servidor el Día del Padre. Los amo, los bendigo, y a los que no también los amo. Pero créanme que me lastimaron, pero me hicieron ver una verdad. Porque cuando yo por lo menos esperaba un caramelo, una chocolatina. Yo no soy de cosas ostentosas, ¿no? Pero el Señor me dijo que te dijera, si no honras al que ves, menos vas a honrar al que no ves. Y seamos claros y sinceros. ¿Cuántos aquí honran a Dios con todo su ser? ¿Verdad que nos falta mucho entender esto? Y a veces nosotros basamos la honra en lo que nosotros tenemos como esto. Y no le damos importancia a esto para cuando tiene que ver con Dios. Pero cuando tiene que ver con nosotros sí le damos importancia. Pero lo primero que Dios ve es tu corazón. Vea, yo conozco gente que es dadivosa, pero lo da con un corazón dadivoso. Pero también conozco gente que es dadivosa, pero da con un corazón de amargura. No lo da alegremente, lo da para figurar. Y tú no tienes que figurar conmigo ni con nadie. Con el único que tú tienes que figurar es con Dios. Y si tú no amas al que ve, vea, yo te digo algo. Yo entré en contacto con esta revelación. Seamos sinceros, ¿qué tanto amas al prójimo? Si tú no amas y honras a este que Dios ha permitido bendecir tu vida, ¿tú crees que te vas a preocupar por el otro? Seríamos muy ilusos. Y da tristeza a veces estas realidades, pero son buenas manifestarlas y entenderlas para que nos sacudamos y empezamos a ver la verdad. Sabes, nunca vas a crecer si no tienes un corazón como el que tuvo Cristo. Cristo dio su vida. ¿Qué vale más, el dinero o la vida? Míreme esto. Usted pasa toda una vida trabajando por el dinero, pero cuando se va no se lleva nada. Es mejor que usted pase una vida trabajando por su vida para que cuando llegue al cielo lo tenga todo. ¿No me escuchan? Es mejor que tú pases una vida trabajando por la vida, por lo eterno, para que cuando llegues allá lo tenga todo. Aquel hombre que dijo que estaba amontonando riquezas. Uy, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no eran capaces de ayudar a la gente. ¿Sabes cómo le llamamos ahora la canasta de amor? La canasta del desamor. La entregamos y no viene. ¡Wow! La canasta del desamor en vez de la canasta del amor. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Quién tiene un corazón? ¿O quién está errado en su manera de pensar? ¿Dios o las personas? ¿Quién es el que obra mal? ¿Dios o las personas? Dios te bendice, pero tú eres el que administra mal. Dios te da la oportunidad de amar al prójimo, pero tú eres el que decide pelear. ¿Por qué el pastor se está desviando? No, porque nunca vas a entrar en contacto con Dios si no imitas lo de Dios. Tú nunca vas a poder ver la gloria de Dios y la palabra de Dios si tú no imitas a Jesús. Jesús amaba honrar a Dios. Jesús sabía que había que, por eso fue que cuando le pusieron la moneda, le dijo, pásame esa moneda allí, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No nos hagamos religiosos, mi amado. Debemos entender que nuestro corazón está fallando algo.
Si nuestro corazón falla, falla todo. Porque lo que Dios busca es un corazón constricto y humillado. ¿Y cómo vas a estar constricto y humillado si no amas al que ves? ¿Cómo vas a amar a Dios si no amas al que ves? Puede ser feo, puede ser horrible, puede ser detestable, puede ser una piltrama, puedes odiarlo, puedes hacer lo que sea, pero debes amarlo. Ay, pastor, eso sí está difícil. ¿Me lo preguntas o me lo dices? ¿Se acuerda cuando le pregunté, ¿usted sería capaz de pastorear a alguien igual a usted? Y usted me dijo, no, qué sinceridad tan bella. Si usted no es capaz de pastorearte a ti, a mí sí me provoca. Pero imagínate el sobreamor sobrenatural que debe haber en mí para tenerte paciencia y seguir trabajando contigo. Ahora, ¿por qué no puedes imitar tú lo que hace este servidor o lo que hace Dios? Ojo, yo siempre he dicho y he reconocido mis errores. Yo tengo muchos errores, créanme que sí. Pero tengo una virtud y es que cada día que cometo un error voy a Él. Y Él me hace ver mi verdad. A veces mi esposa me dice algo y yo no le presto atención, pero Dios me lo dice y yo le presto atención y ella me dice, yo te lo dije. Yo te amo a ti con todo mi corazón, mi amado. Amo a Dios con toda mi fuerza. Quiero verte bendecido, quiero verte prosperado. Pero debes cambiar tu forma de ver las cosas porque las estás viendo de otra manera y no como Dios quiere que tú las veas. Debes entender que hay cosas que deben cambiar dentro de ti. Dios ha cambiado mi vida. Créame, yo era un amargado, obstinado, como tú no tienes idea. Hoy trato cada día de ver lo bello de Dios. ¿Sabes algo? Escuché una historia llámale la parábola del escorpión. Porque a veces hay gente que se me acerca con buena intención. Muchos se me han acercado. Pastor, usted deje de dar. Que yo no sé qué más. Que esto, que lo otro. Mira que la gente malagradecida. Mira que yo no sé qué más. Que esto, que ay, pastor, usted. Porque a mí me fascina eso. Yo me acuerdo que la primera vez que yo di, yo no tenía. Yo tenía unas pijamas, unas camisetas. Y yo no tenía comida en mi casa. Yo había pedido eso para trabajar. Porque en aquel tiempo no diezmaba, no ofertaba. Casi todo el mundo no tenía trabajo. Y vino alguien, se molestó porque yo estaba sembrando camisetas y pijamas. A mí no me importó, créanme, ¿por qué no me importó? Porque así es Dios. A Dios no le importó enviar a Jesús a morir por ti con la intención de que tú lo busques y lo ames a Él. Y que puedas hacer eso con otro. Y la parábola del escorpión dice que había un hombre que estaba viendo que un escorpión había caído en el agua. Y él trataba de sacarlo y cuando lo trataba de sacar el escorpión lo picaba. Intentaba otra vez, pum, y lo volvía a picar. Intentaba otra vez, pum, y lo volvía a picar. Y llegó un hombre, bueno señor, usted es loco y tonto. Usted no está viendo que el escorpión lo está picando. ¿Por qué va a sacar? Deja eso allí. Y él le dijo, no, el tonto eres tú. Tú no sabes que la naturaleza del escorpión es picar. Pero mi naturaleza es ayudar. Tú debes entender que tú no debes salirte de lo que Dios dijo que tú eras. Cada uno tiene una asignación, siempre te lo he hablado. Cuando tú entras con esa asignación en contacto con Dios es que ocurre el milagro. Porque no te desvías de esto. Estos 4 amigos tenían la asignación de ayudar al paralítico, de romper el techo para ayudar al paralítico. Tú debes entender, mi amado, que si nosotros no cambiamos esto, nuestra vida va a seguir siendo la misma. El problema no es que Dios no te quiera bendecir, el problema es que tú no te has acercado y no has querido cambiar y morir al viejo hombre. Pero cuando tú mueras al viejo hombre y tu corazón se parezca ante Dios, tu vida va a cambiar así. Cierro con este versículo. Lucas 18:27. Vuelvo a leer. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Vuélvalo a leer. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vuélvalo a leer. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Léeselo al que tienes al lado. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mira al que tienes atrás y dile. Díselo. Es imposible para los hombres es posible para Dios. Mira para el otro lado y díselo. Es imposible para los hombres es posible para Dios. Te lo voy a decir yo ahora a ti. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora díganlo toda la iglesia mía. Lo que es Imposible para los hombres es posible para Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le creemos o no le creemos? ¿Entramos en contacto o no entramos en contacto? Yo quiero decirte algo. Tu promesa está esperando por ti. Tu promesa está esperando por ti. Deja de ser natural, de pensar como natural. Piensa por la palabra. Piensa lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Piensa en lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. ¿Cuántas promesas no has escuchado de Dios para tu vida? Aprendamos a vivir en el vínculo perfecto del amor y de la unidad. Cuando tú vivas para Dios, Dios vivirá para ti. Porque lo que es imposible para ti, para Él es posible. Él lo hará, mi amado. Yo no sé qué puertas estás esperando que se abran. La llave de la fe. No ignoréis, mi amado hermano, lo que dicen las Escrituras, ni menosprecies el poder de Dios, porque algo grande está por ocurrir en tu vida si le crees. Bríndale un fuerte aplauso.